Vamos a hablar de la identidad sexual, pero desde una perspectiva global, verdaderamente integrativa, porque normalmente vemos la sexualidad fragmentada. ¿Cuál es tu género? ¿Cuál es tu orientación sexual? Y entonces nos confundimos. Y hay muchísimas personas todavía que no saben que la sexualidad es un sistema complejo, pero fascinante, divertido, y donde la diversidad es la regla. Y vamos a ver cómo más que nunca tenemos que entender la temática de la diversidad sexual. De eso vamos a platicar el día de hoy aquí en este podcast que se llama Supracortical. 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 Tu mente, tu salud. Con el psiquiatra Rafa López. Síguelo en todas las redes como @RafaLópezDR. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro, y Supracortical es solo una de ellas. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical con una temática en torno a la sexualidad. Mira, muchísimas veces me gustaría hablarles más sobre temas sexuales. Sin embargo, vivimos en un mundo donde hay mucha sensibilidad en cuanto tocas temas relacionados con la sexualidad. Hay grupos minoritarios que llevan mucho tiempo en pie de lucha, muy atentos a que no vayas a cometer algún error. Y hay otros grupos mayoritarios que están hartos de la corrección política y de un montón de temáticas. Y entonces, pues te dejan en medio de todo y es difícil platicar de estos temas. Particularmente para mí conlleva un reto porque soy un hombre heterosexual, cisgénero, y entonces es como, hay poco de qué hablar, ¿no? No se me permite tan fácilmente hablar sobre lo que pienso, sobre lo que he aprendido en torno a la sexualidad femenina y mucho menos en torno a lo que vive la comunidad LGBT. Sin embargo, vamos a entrarle porque verdaderamente me es importante. Mira, te cuento que desde hace 9 años arranqué este podcast de Supracortical con la intención, entre otras cosas, de no estar repitiendo explicaciones. Tenía pacientes en consulta que me decían, ay, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra? Y entonces había que repetirlo una y otra vez y dije, ya, vamos a hacer un podcast, mira, te paso la liga y ahí escuchas la diferencia entre una cosa y la otra, o acá platicamos del tema de los duelos o platicamos de un montón de cosas. Pues tiene ya un rato que no he hablado temas de sexualidad y cuando lo hago normalmente invito a alguien, ya sea de la comunidad LGBT o alguna chica que está muy versada en temas de sexualidad, pero esto es un tema del que tenemos que hablar sí o sí. Le vamos a llamar esta identidad sexual integral. ¿Por qué le estoy poniendo un nombre particular y largo? De hecho, importante saber, no es un término que esté avalado por la literatura científica o que yo haya obtenido de algún otro autor. Estoy tratando de darle un nombre a algo donde todavía no identifico a alguien que diga, bueno, esto se llama de esta manera, pero sí te quiero decir que hay una identidad sexual, pero que no solo se refiere a la orientación sexual o al género, sino que quiero hacerlo integrativo. De hecho, te voy a presentar un cuadrante que te va a permitir identificar esta perspectiva de una identidad integral. Ahora, seguramente puedes encontrar un montón de libros que vayan un poco más a favor, un poco más en contra, pero a mí esta explicación me gusta mucho porque nos permite acomodar términos que no necesariamente tenemos tan claros. Lo primero que quiero dejarte claro, que ya lo hemos comentado en otros episodios del podcast de Supracortical, es que la sexualidad humana es la cosa más natural que hay y lo primero que tenemos que hacer es acabar con esta idea de que la sexualidad es eso que te pasa cuando tienes un encuentro sexual con otra persona. Por supuesto que no,
¿no? Pero todavía hay gente que dice, ay, es que yo empecé mi vida sexual a los 17 años o a los 22 o a los 15 No, tu vida sexual empezó cuando naciste. Ahí empezó tu vida sexual. Y tu vida sexual va a terminar cuando te mueras. Ahí termina la vida sexual. Toda tu vida eres un ser sexual. ¿Cuándo comenzó la sexualidad humana? Pues la sexualidad empieza a volverse muy particular a través del desarrollo de la cultura. Y entonces empezamos a dibujar, pintar, narrar, escribir. Y en cuanto salió la fotografía, a fotografiar sexualidad. Y en cuanto salió la cinematografía, a videograbar sexualidad. Y hemos llevado la sexualidad a niveles increíbles. La sexualidad humana tiene que ver con la política, con la economía, con el arte, con el deporte, ¿no? Hay N cantidad de discusiones sobre si la testosterona o no la testosterona, si las chicas trans o no las chicas trans en el deporte. Hay N cantidad de presidentes de repúblicas, ¿no? De países que se han metido en líos por temas sexuales. De alguna manera, Donald Trump, a pesar de haberse metido en N cantidad de broncas, pues la libró bastante bien. Y varios de sus temas son sexuales. Indudablemente vemos a una persona que hace declaraciones sexuales muy particulares. Bueno, eso sucede en muchísimas esferas del poder. Vivimos en un México que sigue teniendo altísimos niveles de feminicidio, es decir, de muertes de personas que mueren únicamente por su género femenino. Eso es un feminicidio. No es toda muerte de una mujer, no toda muerte de una mujer es un feminicidio, pero aquí, por supuesto, entramos en esta dinámica donde entendemos que hay una perspectiva particular, que vivimos en un mundo sexualmente violento. Pero además, sin duda alguna, la sexualidad humana aborda N cantidad de temáticas relacionadas con las relaciones de pareja. Indudablemente, indudablemente. Y ya te he dicho que las personas que van a terapia van porque sufren y no han encontrado pareja o porque sufren precisamente porque ya encontraron pareja. Y entonces el tema de la sexualidad que está relacionado con la visión del éxito. Imagínate que hay personas que siguen creyendo que el éxito se basa en tener pareja, ¿no? En casarse y vivieron felices para siempre. En la sesión de SOS, ya sabes que me puedes mandar un mensaje de audio a través de WhatsApp para que vayamos teniendo preguntas y platicando de esas cosas que a ti realmente te importan. Y entonces, en uno de los programas de SOS me decían, oye, pues es que yo sé que tengo un apego vinculado al tema de la estética. Y creo que las personas guapas están bien y las personas que no son guapas están mal. Y entonces ya no es un tema de la sexualidad a través de las sensaciones, ya es un tema de la sexualidad a través del éxito. Y hay personas que son exitosas por su vida sexual o por su mera imagen sexual. Y todo lo que sucede, bueno, en torno a la religión, en N cantidad de religiones, las mujeres se les permite hacer unas cosas y otras no, y a los hombres se les permite hacer unas cosas y otras no, y hay N cantidad de escándalos religiosos por la forma en la que las personas viven su sexualidad. ¿Dónde empieza la sexualidad propiamente humana? Pues empieza con la cultura. Pero ¿dónde empieza la sexualidad? La sexualidad empieza hace más o menos 1,200 millones de años, antes de que hubiera seres humanos, pero muchísimo antes, ¿no? Nosotros llevamos unos 350 y 300,000 años en el planeta y yo te estoy hablando no de 1,000,000 de años, no de 3 millones de años cuando los simios empezamos a caminar en el planeta Tierra, te estoy hablando de 1,000,000,000 de años. Hace más de 1,000,000,000 de años, antes de los dinosaurios, antes de que hubiera animales que podíamos ver a simple vista, empezó la sexualidad. Empezó la capacidad de la vida para reproducirse con otro elemento de tu especie.
En ese momento todavía no le podríamos llamar hembras y machos a las cosas, pero con otros grupos celulares donde intercambias material genético y desarrollas una tercera forma de vida. Fíjate que es bien interesante porque todavía hay muchas personas que creen que la sexualidad es la única manera que tiene la vida para reproducirse. Y por supuesto que no, es más bien una cosa moderna, por llamarlo de alguna manera, porque si la vida tiene 3.000, 4.000 millones de años en el planeta Tierra, pues la primer forma en la que los seres vivos se reprodujeron no fue a través de la sexualidad, fue a través de la reproducción asexual. Y entonces un solo ser vivo que se parte por la mitad o se le parte un pedacito como a las esponjas de mar y de ahí ¡pum!, surge otro ser completo. Hay células, indudablemente, hay seres vivos celulares que simplemente crecen, crecen, crecen hasta que se convierten en dos seres vivos diferentes y ahí ya hubo reproducción asexual. Pero ¿por qué me importa tanto hablar desde el origen de la sexualidad? Pues para ver si ya se nos quita esta absurda idea de que hay algo malo con la sexualidad. Como que el sexo es malo, ¿no? Como que, ay, hay que cuidar a los niños de la sexualidad, hay que evitar que en las sobremesas decentes se hable de sexualidad. Eso de la sexualidad es, en el mejor de los casos, una bromita, es un chistorete, ¿no? Es algo gracioso, pero en ámbitos serios no hay sexualidad, cuando todo el tiempo hay sexualidad, cuando reina la sexualidad en nuestra vida, pero debería de ser de forma muchísimo más natural y normal. Deberías de salir de la preparatoria, deberías de llegar a la edad adulta con una identidad sexual integral. ¿De qué demonios sirve que te enseñen a hacer integrales y derivadas en matemáticas? ¿De qué demonios sirve que te enseñen sobre los ríos del mundo o sobre N cantidad de cosas si en la escuela no te enseñan cuál es tu identidad sexual integral? Ahí estamos teniendo los terapeutas a N cantidad de personas en consulta porque les da miedo. Ay, ¿y qué tal si soy gay? ¿Y qué tal si soy lesbiana? Y les digo, no, eso es una partecita de tu identidad sexual integral y necesitaríamos entender todo lo que hay detrás. ¿Y qué pasa cuando tú vives y asumes tu identidad sexual integral? Pues que puedes elevar la calidad de tu vida. Puedes vivir con alegría, con soltura, con amabilidad, con cariño, con amor, con respeto, con todo lo que tú me digas. Pero antes que nada, disfrutando del contacto que tienes tú contigo. Así como eres, está bien. Y entender que lo normal, hablando de sexualidad humana, es la diversidad. Es la cosa más normal. Vamos a quitarnos ya de la cabeza esta idea de que la sexualidad es algo malo y vamos a entender que no es cierto que la heterosexualidad sea lo normal, sino que lo normal es la diversidad. Pero lo vamos a platicar más a fondo después de un pequeño corte. Regresamos del corte y te recuerdo, por supuesto, que si quieres participar en los programas de SOS, si me quieres ayudar a construir este podcast, me puedes mandar un mensaje de voz con tu pregunta, con un poco de tu historia, un mensaje breve que nos va a permitir escucharte y además contestarte eso que realmente te importa y nos ayuda a que entre todos vayamos elevando la calidad de nuestra vida. Recuerda que puedes mandar mensajes para SOS al WhatsApp 55 10 16 30 87. 55 10 16 30 87. Ahorita estamos en bandeja cero, así es que es gran momento para que me mandes tus mensajes y a la brevedad lo contesto con todo gusto. Entonces, la identidad sexual
tiene que ser integral. La identidad sexual no solo es la orientación sexual. Vamos a plantear un cuadrante. De principio, vamos a entender el elemento más básico y fundamental de la sexualidad humana. Ciertamente, la sexualidad, no solo la humana, sino la sexualidad que hay en el planeta Tierra, la forma en la que se reproducen muchísimos animales y plantas en este planeta es a través de la sexualidad, intercambiando material genético entre el macho de la especie y la hembra de la especie. Entonces, el primer punto básico de esta identidad sexual integral es entender el sexo. ¿Qué es el sexo? La diferencia entre macho y hembra. ¿Por qué se hace esta diferencia entre machos y hembras? Porque como el elemento central es la reproducción, si no intervenimos con otras estructuras científicas y demás para que pueda haber una reproducción entre dos seres vivos, entre dos seres humanos y generar un tercer ser humano, necesitamos material genético, material biológico del macho de la especie y material biológico de la hembra de la especie. No le estoy llamando hombre y mujer porque el término hombre y mujer va a estar en el siguiente escalón, que es el género. No estamos hablando de género, estamos hablando de la capacidad genética reproductiva. La genética, muchísimas veces, aunque tiene sus excepciones, no me voy a meter ahorita en excepciones, me voy a quedar en generalidades, la genética establece que cuando puedes proveer el material genético del macho para que se vincule con el material genético de la hembra y se produzca un nuevo ser vivo, si tú tienes esa capacidad del macho, desarrollas una serie de características que muchas veces son vistas de forma simple ¿no? Se ve a grandes rasgos. Es decir, a primera vista puedes decir, esto es un macho de la especie y esto es una hembra de la especie. De hecho, en anatomía, ¿no? Cuando estaba estudiando medicina, me enseñaban un hueso humano, y me decían, ¿qué tipo de hueso es? ¿De qué lado? Y si pertenece a un macho o a una hembra. Entonces agarrabas y decías, bueno, pues mira, pues por el tamaño y por estas características, y yo considero que pertenece a un macho. ¿Por qué? Porque el macho de la especie tiene mayor cantidad de testosterona y tiene una fisiología muy semejante a la hembra de la especie, pero tiene una fisiología diferente que nos hace en promedio, no a detalles, sino en promedio, nos hace más altos, más fuertes eh, y en algún cierto sentido más tontos. ¿Qué te digo? Pues así es la testosterona, pero tiene ciertas características, mientras que la hembra de la especie tiene otras características y tiene caracteres sexuales primarios que son observables en sus genitales, caracteres sexuales primarios que son observables de muchas maneras. Fisiológicamente hay una diferencia, anatómicamente hay una diferencia, caracteres sexuales secundarios que tienen que ver con el desarrollo de ciertas partes del cuerpo. Y entonces hablamos de machos y hembras, hablamos de la hembra de la especie y del macho de la especie. El primer elemento de este cuadrante es el sexo, que tiene que ver con anatomía, tiene que ver con fisiología, tiene que ver con genética. Y es la parte más básica y fundamental, ¿no? Soy un macho de la especie por mis niveles de testosterona, por mis niveles de estrógeno, ¿no? Por mis bajos niveles de estrógeno, mis bajos niveles de progesterona, mis altos niveles de testosterona, por mis cromosomas. Y entonces yo tengo genéticamente cromosoma X, cromosoma y anatómicamente en mi fenotipo se me observa con las características que suelen tener los machos de la especie.
Si fuera una hembra, pues tendría bajos niveles de testosterona en comparación a los hombres, altos niveles de estrógeno, de progesterona. Tendría 2 cromosomas X y no tendría cromosoma Y. Y pues anatómicamente, a vistas, me vería como normalmente se ven las hembras de la especie. Es solo un cuadrante. Hay todavía muchas personas que creen que ese cuadrante ya es la sexualidad humana. Es que en la sexualidad humana solo hay hombres y mujeres. No. Estamos haciendo una caricatura reduccionista de lo que significa la sexualidad humana. Pues por supuesto que no. ¿Hay hembras y machos? Sí, indudablemente. Pero eso no es toda la sexualidad humana. Y puedes tomar genéticamente, fisiológicamente, anatómicamente a una persona y determinar que es hembra o macho de la especie. Sí, indudablemente sí. Pero es uno de 4 cuadrantes. Eso nos permite movernos al segundo cuadrante. El segundo cuadrante tiene que ver con el género. ¿Qué diferencia hay entre el sexo y el género? El sexo es anatomía, fisiología, genética. El género es cultura. El género es la expresión social cultural de mi sexualidad. Fíjate en esto, por favor, porque luego aquí es donde se me empiezan a hacer unos rollos y unas bolas. No, ¿qué pasa aquí con esto? No. A ver, con calma. El género es cultural. El género es social. El género depende de la interacción de grupos sociales, de la interacción de grupos humanos. El género tiene que ver con quién te relaciones y cómo. El género tiene que ver con tu ropa. El género tiene que ver con tu tono de voz. El género tiene que ver con el uso de las palabras. El género tiene que ver con N cantidad de circunstancias. En la Grecia antigua se relacionaba a los hombres con el color rosa y a las mujeres con el color azul. ¿Por qué? Pues porque el azul del cielo, el azul del agua, el azul de la divinidad, y el rosa, pues porque no teníamos muy buenos pigmentos para pintar las cosas de rojo y entonces pues estaban medio deslavadas las cosas, pero el rojo sangre, el rojo guerra, y entonces relacionábamos culturalmente a los hombres de rosa y a las mujeres de azul. Y lo puedes ver en los cuadros de pinturas antiguas, puedes ver cómo a las mujeres frecuentemente se les pinta con tonos azules, con ropa azul. Tema social. Pero no todo es la Grecia antigua, no todo es el Renacimiento, no todo es el Romanticismo. Hay N cantidad de rincones en el planeta Tierra a lo largo de los 300,000 años que llevamos con vida, donde se han puesto aretes o flores o tatuajes o cosas para expresar cuál es nuestro rol sexual, cultural, social dentro de un grupo. Por eso es importante el tema del lenguaje. Oye, el lenguaje inclusivo y estar utilizando la E para referirse a las personas o para referirse a ciertas circunstancias, no va a modificar ni la anatomía, ni la genética, ni la fisiología, pero indudablemente que modifica el género. Y por supuesto aquí hay un montón de puntos donde están en pie de lucha tanto unos grupos como otros. Y entonces hay gente quejándose de que una persona se pueda afirmar a sí misma como una mujer, y hay gente quejándose de que no la dejen afirmarse, y hay gente de todo, de todo, de todo. En nuestro primer cuadrante está esta fisiología, anatomía, genética. En nuestro segundo cuadrante está la cultura, y la cultura es tan amplia. No solo existen las definiciones tradicionales de niño, niña, hombre, mujer, sino que podemos irlo haciendo más complejo y más complejo y más complejo y más complejo, tan complejo como es la cultura. O sea, imagínate nada más cuántos géneros musicales existen. Si eres una persona como yo que conoce muy poquito de música, pues dices, no, pues está la música norteña, la música clásica,
el rock y el pop. Y ya, según yo es lo que hay, ¿no? O sea, pues, ¿qué más música va a haber? Son los géneros, ¿no? Pero cuando platicas con personas que realmente están metidas en el mundo de la música, dicen, no, 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 no. ¿Y qué onda con el trap? ¿Y qué onda con el jazz? ¿Y qué onda con el folk? ¿Y qué onda con el...? Te empiezan a hablar de géneros musicales y te empiezan a platicar de cómo ha evolucionado cada uno de los géneros musicales y cómo el tango se vincula a lo mejor con el reggaetón de cierta manera, o cómo la cumbia que viene de la salsa, y te van platicando de cómo está en evolución el género musical. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entonces entender que está también en evolución el género sexual? Por supuesto, tenemos que partir de una base, pero eso no significa que esto sea lo único que hay, porque depende de la cultura humana, depende de cuando alguien dice, esto se llama trap. Bueno, pues, oye, pero antes no existía, pues no existía, pero ahora existe y tiene estas características. Pues yo digo que lo mío es trap, pues yo digo que no, y empiezan los pleitos, ya sabes, bueno. En gusto se rompen género. Entonces, en el género tenemos a los hombres y a las mujeres como puntos de partida. Dado que en el sexo tenemos a los machos y a las hembras, o sea, en el género tenemos a las mujeres y a los hombres. Pero no confundamos una cosa con la otra. Tenemos a las mujeres que cumplen roles sociales y culturales de mujeres. ¿Cuáles son esos roles sociales y culturales? Pues depende a quién le preguntes, en qué punto geográfico y en qué época de la historia de la humanidad. Hay roles y roles. Por supuesto, en nuestro México actual seguimos todavía considerando esta visión de que el rol de la mujer es el cuidado de los hijos y de que el rol de la mujer es... No, todavía tenemos esta idea de la falda y todavía tenemos esta idea del moñito rojo en la cabeza y... Pues sí, de una u otra manera sigue siendo el rol hegemónico, o sea, el predominante, el que está todavía metido en nuestro imaginario colectivo. Sin embargo, cada vez más y más y más y más hay mujeres que se definen a sí mismas como mujeres cis, que ni moño en la cabeza, ni falda, ni tuvieron hijos, ni cuidan chamacos, pero todavía entendemos que se identifican con la mujer cisgénero. Bueno, tenemos a las mujeres y a los hombres. ¿Qué significa cis? ¿De dónde viene el término cis? El término cis significa aquí. Etimológicamente es aquí. Cuando yo nací como hembra de la especie y se me asignó socialmente, porque no puede ser de otra manera, no te lo puedes inventar. Tienes que entender códigos sociales para entonces se te asigna socialmente el que eres una mujer. Nací como hembra de la especie, genética, fisiológica, anatómicamente, y se me asignó culturalmente el rol de género de una mujer. Y conforme fui creciendo dije, sí, me gusta. Yo me identifico a mí como una mujer en cuanto al género. Por tanto, soy una mujer cis, soy una mujer que se quedó aquí en el mismo rol que se me asignó originalmente. No hay forma de que alguien crezca sin género asignado, como no hay forma de que alguien pueda andar por la vida sin un nombre. Tú tienes que ir al registro civil y asignarle a esta persona un nombre. Te llamas Rafa López, tú te llamas Rafael López y no, y se te asigna socialmente un nombre. Podrías aventarte todo el show de cambiártelo después, pero muchas veces uno dice, no, yo ya tengo 40 años llamándome así, pues así me voy a seguir llamando. Ya para qué me siento a gusto con el nombre que me dieron, hombre. Hubo un momento en la vida en la que dije, si me llamara diferente, pero la verdad es que me quedé aquí en el mismo lugar. Bueno, se me asignó un nombre y me quedé con él. Soy cis de nombre, ¿no?
Puede ser entonces que yo haya nacido como macho de la especie y se me haya asignado el rol de género de hombre y a lo largo de la vida haya dicho, sí, me gusta, yo soy hombre. Me identifico a mí como un hombre. Por tanto, soy un hombre cis, un hombre que se quedó con el rol que le dieron. Pero ¿y si no? ¿Y si yo no me identifico con el rol que me dieron? No solo que no quiera usar falda y moñito, porque puedo ser una mujer sin falda y sin moñito. No solo que soy una mujer que no quiere tener hijos, no, sino que me identifico más con el constructo social de los hombres, a pesar de haber nacido como hembra de la especie, crecido con este rol asignado de una mujer. Yo hoy en día me identifico más bien como un hombre y esto es un tema social. No tienes que cambiar ni tu anatomía, ni tu fisiología, ni tu genética para que culturalmente te entiendas a ti como un hombre, a pesar de ser una hembra de la especie que vivió muchos años como una mujer, hablando desde una perspectiva social. Entonces, te mueves para acá. Cuando haces este movimiento, haces una traslación, te trasladas de un punto a otro. Haces una transición y entonces te vuelves un hombre trans. ¿Por qué eres un hombre trans? Pues porque estabas en un género y te moviste a otro. Sí, hombre, yo tocaba rancheras como Pepe Aguilar, pero como Pepe Aguilar a mí lo que me gusta es el rock. Y yo soy un rockero trans, ¿no? Soy transgénero porque vengo de la música ranchera y hice mi transición al rock. Y entonces pues soy rockero trans. ¿Está bien? Pues hago esta transición y ahora soy un hombre trans porque estaba con mi rol asignado socialmente como mujer e hice la transición. O al revés, estaba yo con mi género asignado como hombre e hice la transición de género a la mujer. Y entonces hice este elemento que me convierte en una persona transgénero. Para que yo sea no transgénero, sino transexual, tengo que modificar mi anatomía, mi fisiología o mi genética. Hasta donde yo tengo reporte, nadie ha logrado hacer un proceso genético para pasarse de ser macho de la especie a ser hembra de la especie o al revés. Pero fisiológicamente sí. Lo puedes hacer a través de las hormonas, lo puedes hacer a través de, ¿no? N cantidad de condiciones físico-químicas. Y sobre todo a nivel anatómico, pues hay cirugías para hacer modificaciones de tu vida sexual, de tu vida anatómica. Cuando tú modificas la anatomía, la fisiología y si algún día podemos modificar la genética, entonces si naciste como macho de la especie y te dieron el rol de un hombre, socialmente hablando, pero modificas tu anatomía, tu fisiología o tu genética, pues entonces te conviertes en una mujer transsexual. Ya no solo transgénero, obviamente además eres transgénero, pero eres transsexual porque modificaste tu sexualidad. O al revés. Pues yo nací como hembra de la especie, se me asignó el rol de una mujer, socialmente hablando. Hice mi transición de género, me volví un hombre transgénero y luego hice mi transición sexual y me volví un hombre transsexual porque modifiqué mi fisiología, mi anatomía, tal vez algún día mi genética. Esa transición idealmente tiene que estar acompañada por un grupo de apoyo importante que incluye, entre otras cosas, psiquiatras especialistas en sexualidad humana. Por favor, importantísimo. No me voy a clavar ahorita en esto. Tiene que ser un tema de adultos y tiene que ser acompañado por un grupo multidisciplinario. Eso es lo ideal para cuidar a la persona, no por ninguna otra cosa, solo para cuidar a la persona. Bueno, tenemos entonces esta transición y entendemos que hay hombres cis, perdón, mujeres cis, hombres cis, y luego la transición, mujeres transgénero o transexuales, hombres transgénero, transexuales. Esta identidad sexual integral incluye el sexo,
incluye el género. Yo, Rafa, en particular, pues nací macho de la especie, hasta donde yo tengo información, genéticamente, que además he tenido la oportunidad en la Facultad de Medicina de ver mis cromosomas, entonces digo, pues genéticamente, fisiológicamente y anatómicamente soy un macho de la especie, pero además se me dio de nacimiento el rol de un hombre y me ha gustado y me agrada, y entonces el saquito y la barba y el nombre masculino, Rafael, y no, todo esto, me gusta. Por tanto, soy un macho que es un hombre cisgénero. Pero hay más en la identidad sexual integral y lo platicamos cuando regresemos después de un corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaLópezDR. Estamos de regreso platicando sobre la sexualidad humana. No olvides que debes de revisar mi proyecto de Horizonte 1. La página web horizonte1.com. En el home, en la página principal, te encuentras un video donde explico qué es Horizonte 1, pero básicamente es todo un proyecto donde tenemos los cursos pregrabados de semiología de la vida cotidiana, mi curso de finanzas personales que tiene un enfoque particular en el tema emocional, porque ya sabes que de las finanzas personales saber sumar y restar es lo más fácil, pero entender cómo se te mueven las emociones con las deudas, con la generación de ingresos, con las inversiones, ese es otro tema y todos debemos de saber de finanzas personales. Entonces están los cursos pregrabados míos, los de Pepe Valdés de organización y productividad, y además tenemos eventos virtuales todo el año constantemente en tiempo real vía Zoom. Tenemos sesiones de preguntas y respuestas, cine debate, tenemos club de libro, tenemos un montón de cosas. Échale una checadita a Horizonte 1, pero además tenemos nuestros eventos presenciales y muchos de ellos están enfocados precisamente en aterrizar estas temáticas tan interesantes y tan complejas que vamos aprendiendo aquí en el podcast. Entonces no te pierdas horizonte1.com y sígueme en redes sociales para continuar la conversación en @RafaLópezDR. Entonces, estamos platicando de la identidad sexual y muchas personas creen que, pues ya, o sea, si ya hablamos de la sexualidad, macho y hembra, si ya hablamos del género, hombre-mujer, ya acabamos, ¿no? Bueno, pues no. Hay diferentes perspectivas dentro de este género, pero tenemos un tercer cuadrante. Este tercer cuadrante es bien lindo porque es la orientación sexual. Uno de los problemas que han generado confusión es que cuando hablamos de la comunidad LGBT, 3 elementos de estos implican al cuadrante de la orientación sexual y las T's, transgénero, transexual, implican al género. Fíjate en esto. Cuando hablamos de orientación sexual, hablamos de orientaciones heterosexuales, homosexuales, bisexuales, y hay una muy particular que tiene sus peculiaridades, que es la asexual. Es decir, es un ser sexual que no tiene muchas ganas de tener interacciones sexuales, no tiene muchas ganas de generar un estilo de vida sexual con otra persona. Y entonces es una persona asexual. Pero dejando un momento de lado a la visión asexual, entendemos que hay personas heterosexuales, homosexuales y bisexuales. De hecho, muchas veces te he dicho yo aquí en el podcast que los seres humanos somos polígamos por naturaleza y bisexuales por naturaleza. Y siempre les digo, agarra 100 hombres heterosexuales, los más heterosexuales, los más machos que te encuentres de los machos, y mándalos a mar abierto y que no pisen tierra en un año. Y vas a ver lo que le pasa a la sexualidad de estos machos, porque el ser humano es un ser sexual.
Punto. Nos gusta tener contacto sexual, nos gusta tocar la piel de otras personas, nos gusta besar, nos gusta tener encuentros sexuales. Dentro de la estructura habitual, donde hay, desde la perspectiva del género, hombres y mujeres, pues se dan encuentros sexuales constantemente. Un maestro mío de medicina decía que las enfermedades viajan más rápido por cama que por avión, refiriéndose a que los seres humanos todo el tiempo estamos teniendo encuentros sexuales de unos y de otros, todo el tiempo. Y los tradicionales de una relación monógama hombre-mujer con N cantidad de versiones no tradicionales, de orgías, de poliamor, de, bueno, una cantidad de cosas que hay. Bueno, entonces, no estamos hablando del cuadrante del sexo y ya no estamos hablando del cuadrante del género. Hombre, mujer, cis, trans, no. Estamos hablando de la orientación sexual. Es un mundo diferente, por favor. No me confundas el género con la orientación. Y no me confundas la orientación con nuestro cuarto cuadrante, que son los encuentros sexuales. Las personas suelen cometer el error de creer que la orientación depende de los encuentros sexuales. No. Es decir, si yo, Rafa, que soy un macho de la especie, un hombre cisgénero, y por algo, así un día en una fiesta, mi compadre me voltea a ver, me dice te quiero mucho y me planta un beso y no me desagrada, pues entonces ya no soy heterosexual. Ese es un error. De hecho, uno de los elementos que nos hace profundamente violentos dentro de este machismo tóxico es creer que la heterosexualidad es mejor que la homosexualidad. Y entonces todo el tiempo los hombres tenemos que estar demostrando que somos hombres. Y hay una necesidad violenta de demostración de la heterosexualidad. No vaya a ser que alguien me dé un beso y yo no lo agarre a golpes y entonces resulta que ahora ya no soy heterosexual. Así, ¡pam!, mágicamente me convirtieron en homosexual. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. La orientación sexual, fíjate en esto, por favor. Nuestro tercer cuadrante, la orientación sexual está determinada por con qué género me identifico, pero sobre todo con qué género quiero formar un proyecto de vida. ¿Con quién quiero tener noviazgos? ¿Con quién quiero tener matrimonios? ¿Con quién quiero formar una familia? ¿Con quién quiero vivir experiencias? ¿Con quién quiero viajar? ¿Con quién quiero pagar impuestos? ¿Con quién quiero salir a bailar? ¿Con quién quiero ir a cenar? ¿Con quién? Hablando de temas de género. Entonces, si ya entendimos el género y ya nos identificamos, y yo soy un hombre cisgénero que le gusta construir proyectos de vida, de noviazgo, de matrimonio con una mujer cisgénero, pues entonces soy un hombre heterosexual. Lo heterogéneo es lo combinado, lo homogéneo es lo similar. Entonces, hombre con mujer es heterosexualidad. Mientras que si fuera con un hombre, si mi interés fuera tener un vínculo de vida con un hombre, entonces sería homosexual. Porque como mi género social, cultural es de hombre, entonces al relacionarme con otro hombre, entonces ahí ya hay homosexualidad. De nuevo, esto te lo he dicho varias veces. La sexualidad humana tiene mucho más que ver con lo que hacemos vestidos y en público que desvestidos y en privado. Claro que parte del tema es que voy a disfrutar tener un encuentro sexual con una persona del género opuesto, con una mujer cis, y entonces soy un hombre heterosexual. Pero más allá del encuentro sexual, la mayor parte del tiempo lo que haces con tu novia, lo que haces con tu esposa, pues es más bien salir a ver a los amigos, ir a nadar a la playa, ir a un museo, ver una película, cenar. O sea,
son las cosas que haces vestido y en público, lo que determinan en buena medida tu orientación sexual. Pero la gente lo confunde con los encuentros sexuales. Y entonces se hacen unos líos tremendos porque las personas no entienden que puede haber personas heterosexuales que tienen encuentros homosexuales. No, 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 no. ¿Cómo? Si eres heterosexual, todos tus encuentros tienen que ser heterosexuales. No. Puedes tener encuentros homosexuales y seguir deseando construir un proyecto de vida con una persona del género opuesto. Ahora, tener muy claro esto. Cuando hablamos de gays y lesbianas, pues hablamos de la homosexualidad de los hombres y de las mujeres. Cuando hablamos de las personas bisexuales, hablamos de hombres y mujeres que quieren y pueden tener un proyecto de vida con un género o con otro de forma indistinta. Cuando hablamos de las personas asexuales, son personas que no quieren incorporar como toda esta dinámica sexual de la sexualidad, ya sea de vestido y en público, desvestido y en privado, como que no les encantan estos parámetros y más bien se hacen para atrás y tienen un nivel de energía sexual bajo, muy bajo. Y entonces se identifican como asexuales. Pero cuando hablamos de hombres cis, mujeres cis, hombres trans, mujeres trans, estamos hablando de nuestro segundo cuadrante, el género. No confundir con la genética, la fisiología y la anatomía del sexo. Vamos construyendo esta identidad sexual integral. Vamos construyendo esta visión donde yo puedo visualizarme y aceptarme como un macho de la especie que es un hombre cis heterosexual, porque me gusta construir este proyecto de vida con una mujer cis. Ahí estamos. Vamos haciendo la construcción, pero entendamos que conforme más piezas le ponemos, pues más posibilidades hay de diversidad. Y entonces habrá una persona que nació macho de la especie, pero que hizo su transición no solo de género, sino además sexual, anatómica, fisiológica, y que entonces es un macho de la especie que tiene que aceptarse con sus características de macho de la especie, pero que es una mujer transgénero y que es 100% mujer desde la perspectiva del género. Pero es que es macho, sí, pero es 100% mujer porque el género mujer es un constructo social. Entonces es un macho, mujer, transgénero o transexual. Si modificó su anatomía y su fisiología, es transexual. Si no la modificó, solo es transgénero. Es por cómo se viste, por cómo se maquilla, por cómo habla, por constructos culturales que hemos desarrollado. Punto. Que existen y que hay normas y hay reglas muy evidentes que sobre todo si quieres preguntarle cuáles son las normas, pregúntaselas al marketing. A ti te bombardean con información según tu género. O sea, eso es muy claro. Hay reglas sociales para esto. Bueno, entonces, tenemos esta estructura del sexo, el género y la orientación. Puedo ser un macho de la especie que hizo la transición a ser una mujer transexual, que desde esta perspectiva del género, dado que es una mujer transexual, pues identifica un deseo por estar con personas de su mismo género, de un género semejante, con mujeres cis, o con hombres cis, o con hombres trans, y entonces, pum, 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 como la música, vas volviendo muchísimo más complejo toda la definición. Pero lo que quiero es que tengas herramientas para ir armando tu propia identidad. Y luego tenemos los encuentros sexuales. Los encuentros sexuales, que pueden ser homosexuales, heterosexuales, bisexuales, que pueden ser grupales, que pueden ser en pareja, en trío, en cuarteto, en cantidad. Puedes tener encuentros sexuales nomás tú contigo, puedes tener encuentros sexuales tú con alguien más,
puedes tener encuentros sexuales tú con alguien más y un tercero, o un cuarto, o un quinto, o llegamos hasta los niveles que tú quieras. Pero no confundas el encuentro con la orientación. La orientación es el proyecto de vida. El sexo es la anatomía, la fisiología, la genética. El género es el constructo cultural. ¿Cómo expreso mi sexualidad desde una perspectiva social? Mientras que la orientación es el proyecto de vida. Y los encuentros sexuales son de ese día, ¿no? Dice el doctor Alfonso Ruizotto, dice, el sexo es algo que se usa, se lava y queda como estaba, ¿no? O sea, no pasa nada. Hubo un encuentro, hubo un beso. Socialmente, seguimos en este machismo tóxico que nos dice que la homosexualidad está mal. Y entonces tengo a muchas personas que van viviendo una vida normal, pero muertas de miedo por su expresión de su sexualidad. El doctor Kinsey, fundador del Instituto Kinsey sobre sexo, que fue sin duda de los primeros en hacer estadística a nivel país en Estados Unidos y nos enseñó muchísimo sobre la sexualidad, y a la fecha se sigue publicando el informe Kinsey sobre sexo, te dice que a lo largo de la vida, particularmente adolescencia y primera parte de tu vida adulta, te vas moviendo en rangos que te mueven de la heterosexualidad a la bisexualidad a la homosexualidad. Y hay personas que pueden pasar periodos de su vida con deseos intensos de experimentar la homosexualidad o con una cosa ahí nomás de una mera curiosidad. Puede ser una cosa de un momentito, de una fiesta, o puede ser una cosa de unos años. Y luego moverte de regreso a la heterosexualidad o a la homosexualidad, y luego estar en un rato en el que estás en la bisexualidad, y se va moviendo. Esto es móvil. A la mayoría de las personas no se nos mueve tanto esta orientación y estos encuentros. Somos un poquito más dados a seguir la norma, la mayoría de las personas. Pero hay personas que pueden dar verdaderamente bandazos y no tiene absolutamente nada de malo. Por favor, quiero que tengas claro esto, porque hay personas que se asustan cuando van notando que va migrando su orientación sexual. Y se asustan y dicen, ay, ¿qué me está pasando? Si yo era heterosexual, pues eras, pero ahorita no eres. Mientras, como en la montaña rusa, levanta los brazos y disfruta, hombre, no pasa nada, tú disfruta. Pero nos da miedo por falta de información. Es importante que entiendas que es parte de tu exploración de vida. Como hay gente que le gusta principalmente un deporte, a mí siempre me ha gustado el fútbol, pero pues de repente un básquet, un voleibol, y ay, pues te mueves en un cierto margen. Pues la mayoría no exploramos más de 3 o 4 deportes. Pero hay gente que de repente dice, no, espérame, el alpinismo, o aguántame el salto de altura, o yo qué sé. Y entonces hay gente que termina haciendo el lanzamiento de martillo. Yo nunca he lanzado un martillo en mi vida, jamás. Bueno, pues igual con el mundo de la sexualidad, pues hay gente que de repente termina en orientaciones sexuales muy particulares o en encuentros sexuales muy particulares. Pero me era muy importante establecerte estos 4 parámetros para que tú identifiques tu identidad sexual integral. Primero entendiendo que la sexualidad no tiene absolutamente nada de malo. Otro día lo platicamos, pero los 3 grandes riesgos de la sexualidad son principalmente los embarazos no deseados. Obviamente, el daño físico que puedes tener por una infección o una agresión, y sin duda, por supuesto, el tema psicológico, ¿no? Cuando hay violencia, el problema del sexo es la desinformación y la violencia, los embarazos no deseados y la violencia. Pero fuera de eso, la sexualidad no tiene nada de malo, nada de malo. Pero quiero que te preguntes cómo está armado todo el cuadrante y cuál es mi identidad sexual integral. La inmensa mayoría de las personas que están escuchando este podcast, pues habrán notado que son una hembra de la especie, que se le asignó el género mujer y que por tanto lo disfrutó y se quedó como una mujer cis y tiene una relación heterosexual,
y siempre ha tenido encuentros heterosexuales. La mayoría de las personas van a ser un macho de la especie que se le asignó el género masculino y entonces es un hombre que se quedó con él y es un hombre cis. Heterosexual, porque tiene una relación de pareja heterosexual con vistas a casarse o llevan años casados y con encuentros sexuales heterosexuales. Eso es lo estadísticamente que va a ser mayoría. Pero va a haber personas que digan, fíjate, resulta que soy un macho, hombre, cis, heterosexual, pero que he tenido o tengo de tanto en tanto encuentros homosexuales. Y me generaba una confusión tremenda. Que en el último cuadrante ya no me cuadraba. ¿Qué onda? Y entonces unas confusiones tremendas. No, son meros encuentros. Es a lo que los expertos en sexualidad llaman hombres heterosexuales que tienen encuentros con hombres. Hombres que tienen encuentros con hombres. Que no es lo mismo que ser gay. Que no es lo mismo que ser homosexual o no es lo mismo que tener un problema en la identidad de género. ¿No? Hay personas que dirán, oye, yo soy una hembra de la especie, pero siempre he tenido esta tendencia a una transición de género y me considero un hombre transgénero, pero en mis relaciones tengo más bien una visión heterosexual u homosexual, pero he tenido encuentros de este tipo y de este otro y vas armando la diversidad. No hay en ningún punto de este cuadrante con todas las combinaciones, no hay nada que sea mejor o peor, bueno o malo. Mientras sea entre adultos de forma consensuada, no pasa absolutamente nada. Nada. La sexualidad está hecha para el placer, para el disfrute, para la reproducción, nada más. Y tenemos todo el derecho a no reproducirnos. Y tenemos derecho a disfrutar de nuestra sexualidad sin necesidad de reproducirnos. Ya somos 8,000 millones de personas en el planeta Tierra. O sea, así como que haga falta gente, la verdad es que no. Pero que te des la oportunidad de vislumbrar la complejidad sexual en este cuadrante. La sexualidad integral, esta identidad sexual integral, está formada por el sexo, por el género, por la orientación y por los encuentros sexuales. No me confundas los cuadrantes. Si no me confundes los cuadrantes, vas a poder entender todas las conversaciones que de repente nos parecen rarísimas entre personas que están mucho más avesadas con el tema de la diversidad sexual, pero yo quiero darte unos parámetros muy básicos para entender, ok, esta onda es así. Ok, perfecto, ya está. ¿Dónde entraría, por ejemplo, el verdadero poliamor? Que mucha gente confunde tener una soltería con múltiples relaciones de pareja o tener una relación de pareja abierta con el poliamor. Todo eso entra dentro de la orientación sexual. El verdadero poliamor es formar una comunidad donde hay múltiples personas adultas que están vinculadas sexoafectivamente. Ahí entran todas estas combinaciones. O donde se puede armar una trieja, todo eso va en la orientación, no en los encuentros. Además tenemos nuestros encuentros, pero todo eso va en la orientación, nada más para que lo tengas muy claro. Una pareja abierta, un matrimonio abierto, es un matrimonio abierto por la orientación sexual, no por el género, no por los encuentros, no por la anatomía. Además se dan, dado que está abierta la relación, pues se dan encuentros de un tipo y de otro y demás. Pero quiero que te quedes con esta visión básica, más que proclamarme aquí como un experto en la diversidad sexual, quiero darte más bien parámetros muy sencillos para que empieces a entender esto cuando tienes dudas de cómo entenderlo. Sexualidad, anatomía, fisiología, genética. Género, expresión social. El vestido, la ropa, el tono de voz, todas las cosas culturales que tenemos en torno al género. Orientación, el proyecto de vida, el estilo de vida en pareja, en parejas. Y luego tenemos acá, finalmente, los encuentros, que pueden ser ocasionales, constantes, de unos tipos, de otros, y que no mueven necesariamente los otros cuadrantes. Bien,
pues hasta aquí nuestro episodio de Supracortical de esta semana. Y yo sigo acá promocionando las preguntas de SOS. No olvides que me puedes mandar un mensaje de voz vía WhatsApp para que demos respuesta a tus preguntas. Y mientras tanto me despido. Yo soy el Dr. Rafa López, psiquiatra. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa, y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.